creo, en mi modesta opinión, que los países de primer nivel tienen esto de la reelección. Es necesario en cualquier país que para que un proyecto presidencial culmine correctamente, se le dé la cantidad de tiempo para hacerlo. La gran bola de cristal que uno tiene es la historia, porque ya pasó. Esto que estamos viviendo ahorita ya pasó, ya ha pasado en el país. Y efectivamente el pueblo va a reelegir al presidente, porque así ha pasado en el futuro, en el pasado. El punto es cómo, y quizás es el gran reto del presidente Bukele, es cómo esto se resolvió en el pasado. Y voy a decir una sentencia trágica. Nunca terminó bien cuando un presidente se quiso reelegir. Nunca en la historia del país terminó bien. Entonces el reto del presidente Bukele es cambiar esa historia, ¿verdad? Que la Constitución, y lo voy a decir en forma figurativa para que no se entienda mal, no es palabra de Dios. Es decir, la Constitución es un sistema de reglas que lo establecen los grupos que están en el poder. Es decir, y así en el contexto que se dio la Constitución del 83 y las reformas que se han venido dando, se dan dentro de esa relación de los círculos de poder. Y es ahí donde viene entonces este sentido. Por lo cual creo que también hay que hacer énfasis que la Constitución viene a ser ese marco regulatorio. Desde hace 78 años no se ha querido reelegir nadie en la presidencia. Porque había un temor y una regla no escrita dentro de la élite política de que el candidato era el partido, no la persona. Eso ha cambiado hoy, ¿verdad? Es al revés hoy, en las circunstancias que están. El problema es que yo oía abogados conservadores que decían, es que la única forma en que se pueda cambiar la Constitución es un golpe de Estado. Porque en la Constitución no está establecido una constituyente, no hay un proceso para una constituyente. Entonces mi pregunta era, ¿y por qué tenemos que llegar al extremo del golpe de Estado para cambiar la Constitución? O sea, ¿qué clase de sociedad más enferma han construido los conservadores que solo con violencia, que solo agarrando al ejército o a la policía vas a poder cambiar? ¿Verdad? Exacto, muy salvaje. Entonces, la situación en la que estamos es porque ellos en 78 años no fueron donde un psiquiatra, no fueron donde un psicólogo, la derecha conservadora, para que les tratara ese trauma de que no debería de haber reelección en El Salvador. Cuando yo fui precandidato en Nuevas Ideas, yo planteé, si te acordás, la reelección presidencial. Pero era pasando, y estoy de acuerdo en la reelección presidencial. ¿Estás de acuerdo en la reelección presidencial? Por supuesto, pero tenemos que hacerlo en base a reformar la Constitución para... O sea, que lo dictado por la sala para ti no es... Porque es un tema bien complicado. ¿Por qué complicado ahora y en el pasado no? Te preguntaría a Julio. Yo creo que hace 78 años no pasa eso en el país. No, estamos hablando de una resolución. El juego de reglas ha cambiado. Sí, o sea, a eso quiero llegar. Y estoy asumiendo el papel un poco del ausente para plantearte... Mira el caso de Chile. ¿Cuáles son? Mira el caso chileno. No, de acuerdo, pero es que veamos la realidad de nuestro país, Mario. Tan progresivo. ¿Cuáles son? Es que las mentalidades latinas somos igual. Esta resolución no habilita la reelección. Es correcto. Habilita la candidatura. La candidatura. Exactamente. Pues, entonces, en este sentido, lo que creo yo que debió haberse hecho, las élites políticas es, vaya, miren, ya pasaron 70 años, ¿verdad? Para reformar la Constitución. Metamos un mecanismo para una constituyente en la Constitución, sin necesidad de llegar a un golpe de Estado. Porque lo que pasa en pueblos como los nuestros, solo con golpe de Estado la puedo cambiar. Va a llegar una generación que va a decir, pues deme el golpe de Estado, pues. El hecho que aún en esta valoración que se hizo en el Senado por parte del Comité de Derechos Humanos no se condenó directamente. ¿La Cámara Baja? Sí, de la Cámara Baja, sí. Perdón, la Cámara Baja, tiene razón. No se condenó directamente al régimen. O sea, digo como un elemento terrorista de que ahí vienen sanciones. Por lo menos no llegó a sanciones y eso ya dice otro proceso. Entonces, el gobierno se ha apuntado esta semana, diría yo, 2 éxitos diplomáticos en el sentido de que no lograron la condena al Estado de El Salvador o al gobierno, como lo quieran ver, por el estado de excepción. Me alegra que organismos internacionales como la Cámara Baja, ¿verdad?, o Naciones Unidas
entiendan la situación que vive el país, no condenen al gobierno y le da respaldo a quienes hemos apoyado desde el análisis político el estado de excepción.